Muchas gracias, señor rector. Estimados colegas y amigos, es un gusto estar con todos ustedes esta tarde para comentar los problemas y los efectos de uno de los acontecimientos internacionales más increíbles en este siglo XXI y en el siglo XX, como es la guerra, el conflicto entre dos países hermanos, que casi es una guerra civil entre Ucrania y la Federación Rusa, que han tenido históricamente grandes conexiones y grandes relaciones, hablan una misma lengua prácticamente y tienen familiares en uno y otro país como que si fueran países hermanos. Pero bueno, es una realidad, como lo han dicho mis compañeros, que ha venido a hacer una disrupción y hacer un gran paréntesis en el camino llano y tranquilo que llevaba el derecho internacional, facilitando la paz, la convivencia, la armonía, el transporte, la economía y todos los demás medios de unidad de los pueblos del mundo, como lo ha explicado el doctor Thompson. Estamos ante una realidad que tiene que recomponerse porque el derecho internacional tiene sus propios remedios. Muchas veces decimos el derecho internacional no sirve para nada, pero no es cierto. Bueno, uno de los recursos que tiene el derecho internacional es el peor de todos, es el recurso a la guerra, ¿verdad? En base al derecho humanitario, que tiene que, hasta hay un derecho que regula las cuestiones de la guerra, pero no queremos esa faceta del derecho internacional que debe superarse ya. Ya no estamos en esos tiempos de que yo quiero ser más que tú y yo necesito tus productos porque yo no soy parte de una unión más grande, sino que yo soy solo. Eso no, ya no podemos validar. Tenemos que buscar, como decía Orlando, el diálogo, la negociación. Es lo único que puede resolver los problemas en una forma permanente. Si nosotros nos buscamos o nos vamos por la guerra, las soluciones no son permanentes. Tienen consecuencias nefastas, como lo tuvo la primera guerra mundial en relación con la segunda. Ahí no hubo un acuerdo, hubo una imposición de los victoriosos que dejó a Alemania completamente destrozada y sin posibilidades de levantarse, la humilló. Y eso no podemos permitirlo en estos tiempos. El derecho internacional ha caminado demasiado para no tener las alternativas de una solución justa y equitativa, como la tuvimos en Centroamérica. Si aquí no nos están enseñando nada, señores, cómo se resolvió el conflicto de los 80, de los años 80 entre Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, mediante el diálogo, mediante un acuerdo. Ni siquiera fue un tratado, sino que un acuerdo de los presidentes que se llamó Esquipulas II. Y ese acuerdo que pasó no fue un tratado, pero se cumplió como que si fuera un tratado. Ahí está la voluntad de los pueblos para conseguir la paz. Esa voluntad que hoy está faltando, que falta en el mundo, porque los intereses egoístas, egocentristas de los países priman sobre los intereses generales de todos los pueblos del mundo. De tal manera que los centroamericanos hemos tenido éxito, un éxito que deben aprender muchos países, muchas regiones, el éxito de nuestro diálogo. Le dimos una lección al mundo, no solo al crear el primer tratado de libre comercio en el mundo, quizás, el Tratado General de Integración en 1960, sino que además encontramos la paz en Centroamérica que nos estaba desangrando a través del diálogo. Este diálogo
luego repercutió en los acuerdos internos que los gobiernos hicieron con sus grupos rebeldes. Y así se alcanzó la paz en Centroamérica, una paz que todavía vivimos y que hay que reforzar. ¿Cómo la vamos a reforzar? Bueno, también tenemos nosotros un instrumento completo para hacerlo. Lo que pasa es que no lo hemos querido usar. Ese instrumento se llama SICA, se llama Sistema de Integración Centroamericano, que comprende un sistema jurídico verdaderamente legítimo, objetivo, obligatorio y superior, que contiene 2.700 normas fundamentales y que tiene 6 tratados fundamentales y una serie de tratados más complementarios que son ley, que están por encima de las leyes nacionales, y eso es lo que nos hace falta cumplir, porque en estos tratados que constituyen la integración centroamericana están contenidos todo lo que requieren nuestros pueblos para su desarrollo. Tenemos consejos de ministros, están compuestos por todos los estados miembros del sistema y que abarcan todos los ambientes y todos los aspectos de la vida de un estado. Solo que aquí no es un estado, sino que son 8, y 8 valen más que 1. Alguien decía hace muy poco, un presidente de Centroamérica, nosotros deberíamos unificar del todo Centroamérica después de que hemos luchado por la unidad más de 200 años y que nos ha costado sangre y dinero, esfuerzo y sudor y lágrimas. Hoy tenemos que caminar a una unión porque tenemos 8 países que suman 600.000 kilómetros cuadrados y suman 600.000 habitantes. Somos una potencia. Somos casi el PIB, tenemos el PIB todos juntos que tiene Italia. Entonces, ya somos una potencia, ya podemos enfrentar todos los riesgos que corremos por esta guerra, que nos va a dejar sin comida, nos va a dejar sin transporte, nos va a dejar solitos. Ya tenemos 8 países que tenemos que enfrentar juntos este gran reto que nos da la falta de derecho internacional que está creando este conflicto, porque ahora es prácticamente agarre lo que uno pueda, ¿verdad? Y si a mí se me ocurre no exportar esto, no lo exporto porque primero soy yo. Entonces, Centroamérica necesita un mecanismo de defensa y lo tenemos. Necesitamos ser una región, unos países autosuficientes dentro de nuestras necesidades, por supuesto. Tenemos que ser una reserva regional de alimentos. Tenemos los medios para hacerlo. Tenemos un consejo de ministros respectivo. Tenemos las facilidades que nos da un banco centroamericano que tiene millones de dólares, ¿verdad? Y que tiene que responder a las necesidades de la integración, que tiene que crear mecanismos para que nuestros pueblos no queden desabastecidos, para no sufrir las consecuencias del paro del transporte que se nos viene, el problema que tenemos por la llegada de los alimentos, el suministro. Vienen una serie de problemas a medida que esta guerra se prolongue, una guerra en la que no hemos tenido que ver nada nosotros. Tenemos que buscar alternativas, pero las alternativas las tenemos, es la integración. Ahí tenemos una integración económica, una integración aduanera, una integración comercial, una integración social que puede avalar un sistema migratorio intrarregional. Tenemos una integración medioambiental que puede proteger entre todos nosotros el corredor biológico centroamericano y ser el ejemplo en el mundo de lo que fuimos cuando creamos el Tratado General de Integración en los años 60. Y nosotros podemos cubrirnos perfectamente, defendernos de esta crisis en la cual no tenemos parte ni contraparte. Entonces, yo lo que quiero plantear es que Centroamérica debe protegerse, tiene la necesidad de hacerlo, porque nadie va a venir a salvarnos salvo que nosotros mismos lo hagamos. Y para ello, como reitero, tenemos los mecanismos. Tenemos
5 subsistemas de integración con sus equipos necesarios de tipo técnico, de tipo financiero y de tipo político. Tenemos que ponerlos a trabajar. Tenemos casi un gobierno supranacional, que es la integración, que tiene su propio parlamento, al que hay que ponerle dientes porque no los tiene. Tenemos una Corte Suprema de Justicia que hay que utilizar, una Corte Centroamericana, que también hace falta que le hagan caso, porque si bien tiene dientes, los estados no la usan. Y es importante que el derecho comunitario, que es el derecho de los 5 países, de los 8 países, para los 8 países, prime sobre los derechos de cada uno de ellos, porque para eso es el derecho comunitario. ¿Y qué es lo que está salvando a Europa? Pues ahorita, que los europeos, a pesar del Brexit y a pesar de los problemas que tienen con Alemania, que no quiere romper todos sus vínculos con Rusia, y hace bien porque necesita los bienes de Rusia, entonces, ¿qué los ha salvado a la Unión Europea? Su Unión Europea, incluyendo a Gran Bretaña, que tiene un pie en el continente y un pie en su isla. Entonces, pero no se quiere salir, de verdad. Ahora se arrepiente. Pero son 28 países, pues, que están unidos hoy más que nunca. 28 países que tienen sus propios recursos, su propia unión, que es casi un Estado federal, con todos los mecanismos políticos, con todos los mecanismos económicos. El Banco de la Unión Europea es uno de los bancos más poderosos del mundo. Nosotros tenemos un banco que no es tan poderoso, pero que tiene socios importantes, socios extranjeros importantes, que le dan dinero. ¿Para qué? Para la integración le dan dinero. Entonces, si se usa para la integración, para el desarrollo de regiones pobres, para salir de la miseria, para hacer interconexión. Hay países que les sobra el agua, como esta bendita Nicaragua, y El Salvador, que está el pobrecito sin una gota de agua prácticamente. Y hay países que les sobra la cultura, como Costa Rica. Todo eso son bienes comunes de los centroamericanos, por lo que nosotros hemos luchado con vidas, con muerte, con sangre por tantos años. Hoy cumplimos 200 años de la independencia y seguimos casi como comenzamos. Hemos tenido una federación, lo cual quiere decir, y todos los intentos, más de 20 intentos después de la federación de unión, unos por la fuerza, otros por la vía del diálogo, pero nunca se logró. Pero esta insistencia demuestra que dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestra sangre, todos queremos estar en el mismo barco, todos queremos ser parte del mismo problema y la solución del mismo problema. De tal manera que yo quisiera que todos fuéramos conscientes de que tenemos en Centroamérica el ejemplo del diálogo, que no lo tienen muchos. El diálogo en Europa fue después de la guerra. Nosotros evitamos la guerra con el diálogo en los años 80. O sea que tuvo un valor mayor, un extra. Y ahora tenemos, a través del diálogo, otra vez hay que recurrir al diálogo. Siempre hay que recurrir al diálogo en el derecho internacional. Tenemos que buscar la solución a la enorme problemática que se nos viene. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros estados pequeñitos con sus propios recursos, no va a poder hacerle frente a la enorme crisis que se nos viene. Y ya debería tener el Banco Centroamericano y los consejos de ministros listos las alternativas de urgencia para poder salvar a Centroamérica. De tal manera que yo por eso me alegro que vamos a tener dentro de un mes un posgrado, una especialidad sobre el derecho de integración. Es necesario que todos los profesionales del derecho, los gerentes de las grandes compañías, los alumnos que están graduados, se enteren nuevamente, porque ahora está engavetado, qué es el derecho comunitario, por qué el derecho comunitario es la salvación de Centroamérica, por qué el derecho comunitario nos puede dar la medida de nuestra salida de esta crisis en que nos han metido países extraños.
Eso es lo que yo quiero darles en este día, ese mensaje de optimismo, ese mensaje de trabajo. Trabajemos juntos por la región, por Centroamérica. Y por eso vamos a dar esa especialidad aquí con la ayuda de la Universidad, de la Universidad American College, a través del Instituto Centroamericano para la Integración, a lo cual los invitamos a todos para que se inscriban y redescubramos y revitalicemos el derecho comunitario, que el centroamericano es uno de los más afamados en el mundo, porque tiene tratados para cada sección de la vida social humana. En cambio, no ha sido así el europeo. El europeo ha tenido otro camino, el camino de una concertación política consensuada, pero nosotros sí tenemos afortunadamente tratados de derecho internacional formal sujetos al derecho de los tratados de la Convención de Viena, que son obligatorios y que debemos cumplir. Y si no los cumplimos, vamos a sucumbir en este remolino que se nos viene a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia. Muchas gracias. Le agradezco mucho al rector por habernos permitido establecer estas condiciones para